Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con una nueva video de física acerca de calor. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el octavo año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina clara y equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo. Desarrollar las actividades en la guía y guardar el material en el portafolio de la asignatura. Y recuerden enviar fotografías de las actividades para poder retroalimentar y evaluar sus respuestas. Objetivo del video: identificar conceptos, mecanismos y ejercicios del calor mediante un trabajo metódico y ordenado. La habilidad: identificar. Actitud: mediante un trabajo metódico y ordenado. Y el conocimiento, concepto, mecanismo y ejercicios del calor. Tienen que ser metódicos y ordenados porque vamos a resolver ejercicios, por lo tanto necesito que sigan los pasos tal como se los voy a indicar. ¿Para qué? Para conocer acerca del calor y comprender los fenómenos que se producen en el entorno. ¿Cómo? Reconociendo, calculando y diferenciando mediante el desarrollo de actividades. Instrucciones de trabajo. Ya aprendimos sobre la temperatura y hoy conoceremos acerca del concepto de calor, cómo se transfiere y el cálculo de este calor cedido y absorbido. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos, en el desarrollo, realizando las actividades 1, 2 y 3 que se encuentran en su guía, y en el cierre, respondiendo a la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esta actividad está destinada para un total de 60 minutos. Si necesitan más tiempo que ese, no hay inconveniente y incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Escala del aprendizaje. Recuerden que ustedes comienzan subiendo esta escalerita hasta llegar a la cima y durante ese proceso pueden surgir una serie de dificultades, pero ustedes siempre deben tener presente que deben tener una actitud positiva frente al aprendizaje. Si necesitan más tiempo del que aparece en las instrucciones, tómenlo, no hay ningún inconveniente. Si deben volver a realizar la actividad o corregir algo que yo les indique, eso también es parte del aprendizaje y tengan la seguridad que cuentan con todas las herramientas para realizar un excelente trabajo. Así que vamos, que ustedes pueden, yo sé que lo van a hacer súper bien. Una pregunta indagatoria para comenzar. ¿Cuál es la cantidad de calor que desprenden 400 gramos de agua al pasar de una temperatura de 80 grados Celsius a 20 grados Celsius? Una vez que veamos los contenidos, vamos a poder dar respuesta a esta pregunta al final del video. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar ustedes debieron responder estas dos preguntas de activación de conocimientos previos. Si aún no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Recordemos que vimos si el calor y la temperatura eran lo mismo. Calor corresponde al flujo de energía térmica que va desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Y la temperatura corresponde a la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo, donde a mayor rapidez hay mayor temperatura. Por lo tanto, si leemos nuestras definiciones, podemos decir que son conceptos totalmente distintos y por lo tanto calor no es lo mismo que temperatura. Vimos también, ¿cierto?, acerca de cómo y en qué escala se mide la temperatura. Dijimos que se podía medir a través de un termómetro y estos se dividían en distintos tipos como termómetro clínico de mercurio, termómetro clínico electrónico, termómetro bimetálico y termómetro de laboratorio. Y además dijimos que existían tres escalas: escala Celsius, escala de Kelvin y escala de Fahrenheit. Y también aprendimos acerca de las equivalencias entre cada una de ellas. Términos asociados al calor. Tenemos el flujo de calor, que corresponde a la medida de transferencia de energía causada por la diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Esto quiere decir que este flujo de calor existe mientras haya una diferencia de temperatura entre ellos. Equilibrio térmico, que corresponde al proceso que ocurre cuando ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura, es decir, existió un flujo de calor hasta que llegaron a la misma temperatura y por lo tanto se logró el equilibrio térmico. Y el calor latente, que corresponde a la cantidad de energía térmica por unidad de masa que absorbe una sustancia para que se produzca un cambio de estado. Lo que ocurre, por ejemplo, aquí en la curva de calentamiento del agua, que tengo un calor latente que va a producir que exista y que se produzca el cambio de estado en esta curva. Transferencia de calor, ¿cierto? Dijimos entonces que el flujo de calor se da cuando tengo, por ejemplo, un cuerpo a 100 grados Celsius y otro a 0 grados Celsius. Y el equilibrio térmico se va a producir cuando
estos dos llegaron a los 50 grados Celsius cada uno. Mecanismo de transferencia de calor. El calor, ¿cierto?, se transmite constantemente entre diferentes cuerpos y a través de diferentes mecanismos para lograr, ¿cierto?, los equilibrios térmicos. Y encontramos aquí la conducción, la convección y la radiación, que son los mecanismos de transferencia de calor. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste cada uno de ellos. Conducción. Corresponde a la transferencia de calor entre dos cuerpos y debe ser por contacto y principalmente se produce en cuerpos que son sólidos. Aquí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos tocando el mango de una olla o tocamos esta cuchara que está dentro de la taza de té caliente. Se aplica calor, ¿cierto?, a una parte del cuerpo que está a menor temperatura. El cuerpo lo transmite al resto de él y por lo tanto se va a propagar por completo a través de este. La energía térmica se transmite principalmente por las colisiones entre las partículas que forman la materia. Es decir, si yo voy a tocar, ¿cierto?, este mango, va a estar, ¿cierto?, me va a entregar a mí calor. Convección, que corresponde a la transferencia de calor entre cuerpos o sustancias que se encuentran en un estado líquido o gaseoso. Aquí tenemos principalmente lo que es el movimiento de agua o gases. Al aumentar la temperatura de un líquido o un gas en un recipiente, las primeras partículas calentarse son las que se encuentran en el fondo, ¿ya? Porque en este caso están más cerca de la aplicación del calor. Las partículas del fondo se van a empezar a separar y van a perder densidad, lo cual los va a hacer subir. Al llegar arriba, entonces, lo que van a lograr es que se desplacen las otras partículas que se encontraban hacia arriba hacia abajo. Y ahí el ciclo se va a volver a repetir calentando entonces las partículas que van a llegar posteriormente a la parte más cercana al fuego. La transferencia del calor origina un movimiento circular dentro de estas partículas de agua y lo cual se va a determinar o denominar corriente de convección. Radiación, que corresponde a la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Si bien veíamos en la conducción y en la convección que necesitábamos de algún medio para propagarse, en este caso la radiación no lo necesita y por ende lo que sucede con el Sol y nosotros es mediante este efecto de la radiación. No requiere entonces un medio material para propagarse, ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, y nuestra percepción de la temperatura del ambiente dependerá de la radiación entonces emitida por el Sol. Esto es lo que ocurre entonces, como les decía, con el Sol y nosotros, o con fuego en nuestro cuerpo, etc. Calor característico, ¿cierto? Para esto vamos a ocupar lo que es el calor específico, que es la propiedad de los materiales que cambian de temperatura por efecto del calor más fácilmente que otros. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la arena y la playa, el agua. Durante un día soleado en la playa, la arena está más caliente que el mar, aunque ambos recibieron la misma energía, ¿ya? Y esto se debe principalmente a que el agua tiene un alto calor específico y puede absorber o liberar mucha energía para modificar su temperatura. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de cuando comemos una cazuela. Si vamos a comer la presa de pollo, por ejemplo, va a estar más fría que la papa al partirla. Y esto es porque cada cual tiene su propio calor específico y que va a actuar de diferentes formas en cuanto a la temperatura. Entonces, para calcular el calor cedido y absorbido tenemos una fórmula que es Q es igual a M por C y por delta T. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de ellos. Q consiste en el calor transferido, que puede ser cedido o absorbido, y se expresa en calorías, lo que se denomina como una sigla cal. M, que corresponde a la masa de la sustancia, y la vamos a utilizar solamente en gramos. Si la tenemos en kilogramos, tenemos que hacer el cálculo de equivalencia. C, que corresponde al calor específico de una sustancia, y esta se expresa en calorías partidos por gramos por grados Celsius. Y este calor específico lo debo entregar en el momento de dar el ejercicio. Diferencia, en el caso del delta T, es la diferencia de temperatura en grados Celsius. En este caso, principalmente es temperatura final menos inicial, pero en el caso de que la temperatura inicial sea la temperatura mayor, ahí tenemos que hacer siempre temperatura mayor menos temperatura menor.
Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de cálculo del calor cedido y absorbido. Tenemos en un laboratorio, necesitan calcular cuánto calor se debe suministrar a una barra de cobre de 3 kilos para que aumente su temperatura de 25 a 80 grados Celsius. El calor específico del cobre es 0,09 calorías partido por gramos por grado Celsius. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Registrar nuestros datos, donde la masa, ¿cierto? Son 3 kilos, pero nosotros las tenemos que utilizar en gramos. Por lo tanto, sabemos que un kilo equivale a 1000 gramos, por ende 3 kilos van a equivaler a 3000 gramos. C, que es nuestro calor específico, ¿cierto? Que me lo da el ejercicio y es 0,09 calorías partido por gramo por grados Celsius. Temperatura inicial, que corresponde a 25 grados Celsius. Temperatura final, que corresponde a 80 grados Celsius. Si calculamos el delta T, número mayor de temperatura menos el número menor, va a ser igual a 55 grados Celsius, que es el valor que vamos a reemplazar entonces en las fórmulas. Tenemos la fórmula. Q es igual a M por C por delta T, donde si reemplazamos Q es lo que necesitamos saber, M van a ser 3000 gramos, C 0,09 y delta T va a ser 55 grados Celsius. M entonces, C y delta T 55 grados Celsius. Y hago el cálculo, ustedes lo pueden realizar con calculador, no hay ningún problema, ¿ya? Las multiplicaciones todas de forma simultánea y después para saber la unidad de medida, que en este caso es caloría, debemos eliminar aquellas que se repitan. Por ejemplo, gramos, ¿cierto? Con gramos que está abajo de la línea fraccionaria y Celsius que está abajo de la línea fraccionaria con el Celsius de la diferencia de temperatura. Por ende, solamente nos queda calorías. La cantidad de calor que se requiere suministrar entonces en la barra de cobre es 14.850 calorías. Entonces, vámonos a la pregunta que hicimos en un inicio. ¿Cuál es la cantidad de calor que desprenden 400 gramos de agua al pasar de una temperatura de 80 grados Celsius a 20 grados Celsius? Vamos entonces a los datos. M, que es la masa, son 400 gramos. El calor específico del agua se los doy yo y es 1 caloría partido por gramos por grados Celsius. La temperatura inicial, que son 80 grados Celsius. La temperatura final, que son 20 grados Celsius. Y el delta T, por ende, va a ser la temperatura mayor menos la temperatura menor, que va a dar un total de 60 grados Celsius. Me voy entonces a la resolución y al reemplazo en la fórmula. Q va a ser igual a M, que son 400 gramos, por C, que es 1 caloría partido por gramos por grados Celsius, por la diferencia de temperatura, que es 60 grados Celsius. Q entonces va a ser igual a 24.000 calorías, ya que los gramos y los Celsius C van. Entonces los 400 gramos de agua desprenden 24.000 calorías de calor. Muy bien, excelente. Pudimos dar respuesta entonces a nuestra pregunta indagatoria del inicio del video. ¿Qué hemos aprendido hoy? Aprendimos acerca del calor. Muy bien, nuestro cerebrito hizo conexión para dar respuesta a lo que aprendimos el día de hoy. El calor es el flujo de energía térmica desde un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura. El flujo de calor se produce hasta que se logra el equilibrio térmico, donde ambos cuerpos alcanzan una misma temperatura. Se presentan 3 mecanismos de transferencia de calor: la conducción, que se da en cuerpos sólidos, la convección, que es en líquidos y gases, y la radiación, que es a través de ondas electromagnéticas. Y por último, se puede calcular el calor cedido y absorbido a través de los siguientes datos. Necesitamos un calor específico, una masa en gramos y también una diferencia de temperatura en grados Celsius. Entonces, ahora que ya vimos los contenidos, nos vamos a las actividades de desarrollo en la guía de aprendizaje número 2 del segundo bimestre sobre calor. Actividad de desarrollo número 1. Relacionar los conceptos asociados al calor de la columna A con las definiciones de la columna B, escribiendo el número según corresponda. Actividad de desarrollo número 2. Identificar los mecanismos de propagación del calor que se presentan en cada una de las imágenes, escribiendo el nombre en el recuadro correspondiente, ¿cierto? O sea,
escribir si es conducción, convección o radiación. Como pista hay 3 de cada uno. Actividad de desarrollo número 3, calcular los siguientes ejercicios de calor cedido y absorbido, escribiendo los datos, reemplazando la fórmula y luego registrando el resultado obtenido. Ojo, muy importante, anoto todos los datos, escribo la fórmula, reemplazo los datos en la fórmula y por ende después escribo la respuesta, ¿cierto? Aquí del resultado que me haya dado. Son 4 ejercicios en total, cada cual tiene su tablita, ¿cierto? Para poder resolver. Actividad de cierre. Sintetizar, ¿cierto? Y evaluar el aprendizaje respondiendo las 3 preguntitas que tenemos aquí. Para lograr un mayor aprendizaje y reforzar los contenidos trabajados en la guía y también apoyarse en el desarrollo de esta, leer las páginas 126 a la 139 de su texto de estudio. Ahora entonces el turno de ustedes de trabajar en esta guía número 2. Y si no entienden algo de esta guía, vuelvan a revisar el video, me envían sus consultas. Yo sé que ustedes pueden y lo van a hacer súper bien, así que no olviden el envío de las evidencias de trabajo a tiempo para poder llevar a cabo la retroalimentación y evaluación sin perder puntaje por responsabilidad. Espero que se encuentren muy bien, nos encontramos en un próximo video. Adiós.